6 de la mañana con 30 minutos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a 24 AM en este día martes. Como siempre, revisando las noticias junto a ustedes. Vamos de inmediato al resumen de lo que está marcando la pauta en medio de la marcha del día domingo. En la conmemoración del Día de la Mujer, un hombre de 69 años que estaba marchando con su familia fue agredido por carabineros. Ahí está el registro que se ha hecho viral y que ha generado toda esta ola de críticas. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo personal de fuerzas especiales lo golpeó reiteradamente. Luego de estar en el suelo, continuaron con esa agresión. Esto ocurrió cerca de Plaza Italia. El hombre pasó la noche detenido de la comisaría para posteriormente ser acusado por desórdenes públicos. Se trata de Patricio Bao, quien fue tratado por sus heridas en la cabeza y en un ojo. También Carabineros dio su parecer al respecto. Muestra también un registro, ahí está, en que este sujeto antes había perpetrado una agresión, pero de todas maneras queda en entredicho el protocolo y el actuar de estos carabineros. Un tema que, por supuesto, seguirá dando que hablar en esta jornada. 6 con 31 minutos y otro de los temas que cruzó toda la agenda noticiosa ayer fue este robo de más de 10.000 millones de pesos en el aeropuerto de Santiago, en el sector de bodegajes. Una vez más se vio envuelto en un asalto y esta vez un grupo de entre 7 y 10 sujetos llegaron hasta las inmediaciones de ese lugar. En tan solo 3 minutos se llevaron este millonario botín. El atraco se cometió alrededor de las 12 del día con 30 minutos en el sector de las bodegas de importación de la empresa Aerosan a un camión de valores. Y continúa la tensión en los mercados mundiales. Durante la jornada de ayer, el dólar acá en Chile registró una alza histórica. Se ubicó sobre los 840 pesos. La divisa norteamericana aumentó su valor en más de 15 pesos. Es la mayor alza desde el 28 de noviembre, cuando alcanzó 828 durante el estallido social. Las razones se explican fundamentalmente por la incertidumbre internacional por dos factores: coronavirus y la caída de los precios del petróleo. Estaremos analizando este tema, cómo nos va a afectar a todos nosotros, cómo se vienen los próximos días, más adelante en una entrevista con un especialista. Y en Italia, el gobierno extendió todas las medidas de aislamiento del norte del país a toda Italia, a toda la península, para intentar contener este coronavirus que ya ha dejado 463 muertos y más de 9.000 contagios. Bajo las nuevas restricciones que rigen a partir de hoy, las personas solo podrán abandonar sus ciudades por cuestiones laborales o de salud y deberán además acreditarlo. Las escuelas, las universidades seguirán cerradas hasta el próximo 3 de abril al menos. Se suspenden todos los eventos deportivos, incluido la Serie A. Se prohíben las concentraciones públicas. El nuevo decreto del gobierno hace extensible a todo el territorio italiano, como decíamos, las acciones que en un principio incluían solo la región de Lombardía y a 14 provincias del norte de ese país, donde viven 16 millones de personas. El primer ministro Giuseppe Conte indicó que no habrá una zona roja, una zona restringida del país y otra no. Se trata de evitar los movimientos en toda la península, con excepción de casos de necesidad justificada, motivos laborales, como decíamos, o de salud, aseguró el jefe de Estado. Muy compleja la situación en Europa, particularmente en Italia, con todo ese país en cuarentena. Vamos a estar ampliando esta información más adelante. Vamos a una breve pausa. Son las 6 con 34 minutos, 14.6 grados a esta hora en Santiago. Nuevamente alta la máxima para hoy, 33 grados. Ya regresamos. 6 de la mañana con 39 minutos. A 4 años ya del gigantesco incendio en el relleno sanitario de Santa Marta, la Fiscalía formalizó por daño ambiental a 2 gerentes de la empresa. Los ejecutivos fueron imputados por su presunta responsabilidad en las fallas de mantenimiento y operación de ese basural. El 19 de enero del año 2016, una densa nube de humo tóxico y pestilente cubrió los cielos de la región metropolitana. Santiago despertó cubierto por una gran nube de humo y con un mal olor perceptible en gran parte de la capital. Ese día se declaró un incendio en el relleno sanitario Santa Marta, ubicado en la comuna de Talagante. No se puede respirar. Yo que trabajo aquí mismo en el sector es totalmente asqueroso.
esto es tóxico, o sea, en el fondo esto es muy tóxico para nosotros. Yo tengo un bebé de 3 meses y anoche mi bebé era las 3 de la mañana y no se podía quedar dormido. No tenemos por qué vivirlo, no es justo que lo vivamos. Apagar el incendio fue una tarea en extremo compleja. Como el siniestro era de tipo anaeróbico y no contaba con la presencia de oxígeno, se requería ahogar el fuego con productos químicos, una labor que se extendió durante más de 5 días. Nosotros fuimos para investigar un gran incendio y en realidad terminamos viendo que había una situación de daño ambiental muy grave. Hubo varias alertas y varias grietas gigantes que fueron alertando a la empresa de que estaba ocurriendo algo muy peligroso y la orden fue seguir operando. La Fiscalía determinó que el incendio en Santa Marta no solo provocó una gigantesca nube de humo tóxico. Además, se descubrió la filtración de líquidos percolados que afectaron el suelo, el agua y la biodiversidad de la zona donde se levanta el vertedero. Este gigante de basura se vino abajo, se desmoronó y ocupó una superficie para graficárselos de aproximadamente 6 canchas de fútbol. Entonces esto empezó a provocar un montón de efectos colaterales, entre ellos contaminar suelos, dañar la vegetación circundante. Y claro, y el incendio terminó siendo un efecto colateral. En diciembre del año pasado, la Corte Suprema ratificó la sentencia del Tribunal Ambiental de Santiago en contra del consorcio Santa Marta por daño al medio ambiente. Ahora la Fiscalía formalizó al gerente general Rodolfo Bernstein y al gerente de operaciones Ricardo Ollarse. Ambos están imputados por poner en peligro la salud humana, animal y vegetal de la zona afectada. Esto fue un hecho lamentable, nosotros siempre lo hemos sostenido, fue un hecho fortuito, en el cual no hay responsabilidad de la empresa, sino que todo se derivó de cierta normativa que existe todavía en la época y una forma de hacerlo, de la disposición de los residuos. Y la verdad es que esta es una oportunidad para acreditar de que no se ha cometido ningún delito. No está en discusión si hay o no hay contaminación. La contaminación se encuentra acreditada por un fallo de un tribunal ambiental, ratificada por la Corte Suprema. Esto es un juicio penal que por primera vez en Chile se inicia con una sentencia de daño ambiental por probada contaminación. El Tribunal de Garantía fijó en 1 año el plazo de investigación y los imputados quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional. Deportes. 6 de la mañana con 48 minutos, vamos al deporte, pero también el deporte cruzado, ¿verdad? Y contagiado literalmente por el coronavirus. Alexis Sánchez, que tiene que enfrentar este nuevo escollo, un nuevo lomo de toro para poder adquirir continuidad en el Inter de Milán. Ya sabemos que las autoridades italianas han suspendido toda la actividad deportiva hasta el 3 de abril, incluida la Serie A de Italia. ¿Qué pasa con Alexis? Veamos la nota. Alarma en la roja, problemas para Reinaldo Rueda. Alexis Sánchez podría ser baja para el debut en eliminatorias. Maravilla es parte de las 16 millones de personas que están en cuarentena por coronavirus en la región de la Lombardía, en Italia. Aplicamos un régimen de límites restrictivos. Una medida extrema del gobierno italiano que provocó caos. Así fue el éxodo de miles en Milán antes del aislamiento forzado. Otros como Alexis estarán en cuarentena al menos hasta abril, algo que instaló la incógnita en la selección. Hay que tomar, eso sí, medidas, no hay que alejarse de la contingencia nacional y mundial. La NFP monitorea su gran estrella que sumó otro golpe en Italia. Las autoridades suspendieron todas las actividades deportivas hasta el 3 de abril. Situación compleja para Alexis, que solo podría salir de ese país por imperativos profesionales verificables. De momento, espera. Están viviendo un día a día normal, con entrenamiento y todo perfecto. Uruguay y Colombia se aproximan. ¿Llegará Alexis Sánchez? Todo indica que está más lejos que cerca. Bueno, las dudas no solamente están con Alexis Sánchez por el coronavirus. La NFP hace un seguimiento de los seleccionados y aplica recomendaciones. Recordemos, está en Italia Alexis Sánchez, Eric Pulgar y Gary Medel. Veamos. La rápida propagación del coronavirus. ¿Tiene relación con el coronavirus? 3 nuevos casos de coronavirus. Coronavirus. Está en boca de todos. El coronavirus también preocupa a la selección chilena. Les mandamos una serie de recomendaciones básicas y estar preparados ante lo que se venga. Protocolos que refuerzan higiene de manos, tos y uso de mascarillas. En la ANFP se asesoran con el infectólogo Jaime Labarca.
Ellos están en línea directa con nuestro jefe del área médica de la selección chilena. Se suspendió el inicio de las clasificatorias en Asia. La próxima semana podrían haber confirmaciones con las de Sudamérica. Lo que se dé y todo lo que se informe son especulaciones y basado en las especulaciones no podemos seguir trabajando. Por el momento no podemos decir absolutamente nada porque es basarse en hechos que no han ocurrido. Con mascarillas en mano esperarán a los jugadores de La Roja que llegarán directo a Montevideo. El coronavirus hace tambalear a las clasificatorias. Bueno, para el próximo 26 de marzo la FIFA mantiene el arranque de las clasificatorias sudamericanas. Vemos imágenes de equipos asiáticos. Recordemos que la FIFA ayer comunicó que las clasificaciones para el Mundial de Qatar en Asia han sido suspendidas. Tenían que comenzar el 23 de marzo. Hay reprogramaciones. Veamos el informe de todo lo que está pasando en torno al deporte con los Juegos Olímpicos de Tokio, también 2020, que todavía están en vilo. Recordemos que ya esta semana se han comunicado algunos cambios, por ejemplo, el inicio del acto inaugural de los Juegos con el encendido de la llama se va a hacer sin público. Toda la actividad deportiva está en completa revisión por este cuadro de coronavirus a nivel internacional. Bueno, ¿y qué pasará con las clasificatorias sudamericanas? Como decíamos, que estaban programadas para el 26 de marzo. Por el momento ni la FIFA ni la Conmebol han manifestado la suspensión o postergación de los partidos que comienzan el 26. Existe una recomendación de monitoreo constante de la enfermedad y se va a evaluar esta medida. Por ahora, Ecuador ya determinó que los partidos disputados en ese país se hagan a puerta cerrada. Recordemos que Chile debuta en Uruguay ante la Celeste el día jueves 26. Bien, y la broma de Cristiano Ronaldo que no le cayó bien a todos. El portugués descendió del bus de la Juve para el duelo ante el Inter a puerta cerrada. La transmisión oficial captó cuando CR7 simuló chocar las palmas de los aficionados fantasmas. Y minutos más tarde agradeció en medio del calentamiento la supuesta ovación de los fanáticos que no asistieron al estadio. Broma o crítica de Cristiano por la medida de jugar sin público. Ahí están las imágenes. 6:53, golpe también al tenis. Se suspende el primer Master 1000 del año, Indian Wells, por temor a contagios con el coronavirus a jugadores y también al público. Así lo informó la organización, que hizo eco a una recomendación del Departamento de Salud Pública de California, que declaró la zona bajo emergencia después de confirmarse el primer caso de coronavirus en esa zona. Se indicó que ya se barajan nuevas fechas para realizar este importante torneo del tenis. Y en otro tema, volviendo al fútbol nacional, con el no de Luis Felipe Scolari, asomaron nuevos candidatos para la banca alba. El venezolano Rafael Dudamel y el argentino Gabriel Heinze entraron a este baile. Nuestro candidato número uno era el profesor Scolari. Siempre hay plan B. Lo cierto es que Moza y compañía no lo tenían. Daban por sentado que con Scolari estaba todo prácticamente abrochado, pero ello no ocurrió. Su opción se desvaneció de un momento a otro y hoy arman el famoso plan B. Estamos esperando tener una reunión de directorio que no está confirmada aún, en la cual esperamos nosotros conocer realmente cuál es la propuesta que existe ahora. Reunión que se realizará lo antes posible porque en Macul necesitan un técnico. Nosotros no sabemos cuánto es lo que va a permanecer Gualberto con su cuerpo técnico aquí al mando. Pero además de lo deportivo, el directorio quiere saber por qué la negativa del brasileño. Solamente de momento nos hemos enterado por lo que se ha dicho por la prensa. Días de arduo trabajo para Marcelo Espina, que se encuentra armando el plan B, uno que por ahora tiene dos nombres, Dudamel o Heinze. Lo cierto es que Colo-Colo afrontará su segundo partido de Copa Libertadores sin un técnico titular. Y luego la dirigencia se preocupará de qué técnico llegue y qué técnico no llegará. Ni la cárcel le borra la sonrisa a Ronaldinho. Revela las primeras imágenes del ex crack brasileño tras las rejas en Paraguay, luego de su detención por usar documentos falsos. Sí, está esposado Ronaldinho. 3 noches en la cárcel, una pesadilla tras las rejas en Paraguay. Ronaldinho vive su propio calvario. Por ingresar con documentos falsos junto a su hermano, Diño no ha podido recobrar la libertad y así se le ve.
Primera imagen del brasileño en la cárcel. Uno de sus abogados, Adolfo Marín, salió en su defensa. Él no sabía que estaba cometiendo un delito. Es tonto. Ronaldinho ha tenido la visita de sus abogados, pero además de pequeños hinchas. Me puse todo rojo, emocionado también. Él estaba en el pasillo compartiendo y firmando autógrafos. A Diño le improvisaron una celda al lado de la guardia del cuartel. Tiene de vecino, por ejemplo, a Miguel Cuevas, diputado acusado de corrupción, y a Ramón González Dager, expresidente del fútbol paraguayo, imputado por enriquecimiento ilícito. Hay peligro de fuga porque no tiene arraigo, se trata de un extranjero. Ronaldinho arriesga estar detenido durante todo el proceso de investigación, que podría extenderse hasta los 6 meses, por lo que podría pasar su cumpleaños número 40 tras las rejas. Con 56 minutos, volvemos a otras noticias del país. En las manifestaciones se han visto repetidamente ondas humanas. 3 personas lanzando objetos contundentes con una resortera gigante. ¿Cómo son y qué tanto daño podrían provocar? Veamos el informe. Es una técnica que seguramente la han copiado de algunas manifestaciones que hemos visto, por ejemplo, en Asia, ¿no es cierto?, donde tienen problemas similares. La fuerza de ese tipo de elemento podría ser similar al disparo de la escopeta que lanza las bombas lacrimógenas. O sea, a ese nivel de daño podría causar una lesión traumática grave, un test abierto en la cabeza, serio. Un pie adelante, el otro atrás, brazos estirados, y un tercero prepara y apunta para disparar. Hay quienes dicen que esto fácilmente puede ser considerado como una onda humana. En el fondo, hacer puntería con estos objetos no es algo simple, digamos, ¿no? Y por lo tanto, pese a que está dirigido en contra de los carabineros, es probable que también pueda impactar a personas que no tienen nada que ver. Aseguran que el daño que una persona puede tener al ser alcanzado por los objetos contundentes que lanzan puede llegar incluso a la muerte. Si hemos recibido golpes con objetos contundentes difícil de precisar, y no me extrañaría que fuera este tipo de piedra o elemento arrojado. O sea, lo importante es señalar el resumen. No todo el mundo que ha tenido un test en la cabeza ha sido precisamente por bomba lacrimógena, ha sido por elementos contundentes, palos, piedras, pedazos de fierro, tubo o otro tipo de elementos. Lo cierto es que este mecanismo ha sido utilizado por algunos con la finalidad de lanzar objetos contundentes de mayor tamaño hacia carabineros, pero carece de precisión. Si yo puedo estirar esto todo el tiempo 2 metros, yo puedo darle muy poca velocidad a algo muy masivo o mucha velocidad a algo muy poco masivo. Entonces, dependiendo de lo que tú pongas adentro, tú puedes hacer que salga con la misma energía cinética, pero si es muy masivo, puede salir mucho más rápido que si tuviera una onda más cortita. Si bien en los enfrentamientos se ve mayormente las pequeñas resorteras, esta imagen se ha ido repitiendo. Nosotros también hemos atendido mucho transeúnte, persona que se va desplazando, que va saliendo el metro, que va al trabajo o viene de vuelta o va arrancando. También esas personas también en gran cuantía las hemos atendido. La fuerza, la velocidad y el peso que puede terminar con consecuencias graves. Videos que son enviados al Ministerio Público, ya que hay funcionarios de carabineros lesionados por el lanzamiento de objetos con esta modalidad. Y en medio de la marcha de la conmemoración del Día de la Mujer, un hombre de 69 años fue brutalmente golpeado por carabineros. Desde la institución aseguraron que el hombre habría atacado primero a los funcionarios. Vamos con Rodrigo Pérez, que nos cuenta más detalles de este tema y otras noticias. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenos días. Fue un registro captado por una de las personas que estaba en la marcha del 8M y que pudo grabar esta situación. Una agresión de la que fue víctima un adulto mayor de 69 años y que se dio en el contexto de la marcha que se registró el pasado domingo ahí en cercanía de la Plaza Italia. Todo esto ocurrió cuando Patricio Baos estaba acompañando a sus hijas, también a su esposa, a la manifestación, cuando de un momento a otro comenzó a ser agredido por funcionarios policiales, en particular un funcionario de una de las unidades de control de orden público. Pero no fue solamente una detención que finalmente resultó rendido, sino que fueron distintos golpes con el bastón retráctil que mantienen los funcionarios policiales y golpes que le dieron en su cabeza, también en diferentes partes del cuerpo y que causaron que tuviera distintas lesiones incluso en la parte facial y también en una de sus ojos. Fue bastante complejo, varios minutos también de
esta agresión, y todo con el fin de intentar detener a este adulto mayor, que hasta ese momento no se sabía mayor detalle de por qué estaba siendo agredido, sino que estaba el registro de una de las personas que estaba presente en ese lugar y que comenzó entonces a captar esta situación. Incluso las propias personas que estaban en ese lugar presente hacían lo posible para evitar que el funcionario policial continuara con la agresión. Sin embargo, el funcionario uniformado seguía golpeando con el elemento retráctil al adulto mayor y terminó después detenido con los antecedentes que se maneja. Fue arrestado por el delito de desórdenes públicos y también agresión a carabineros, y después de aquello fue a constatar lesiones al consultorio 1, donde estuvo allí recibiendo también parte de la atención médica para constatar igual cómo ocurrieron estos hechos. Luego de aquello pasó la noche detenido en la unidad policial, pero más tarde quedó en libertad. Nosotros conversamos en exclusiva con Patricio Baos. Nos comentó que él estaba acompañando familiares en la marcha del 8M, pero que de un momento a otro, sin razón alguna, según él, comenzó a ser agredido por los funcionarios policiales, en particular uno quien es el que está registrado en este video y que comienza entonces a golpear en reiteradas oportunidades a la víctima y lo lesiona también en su cabeza, también en su rostro, en varias partes de su cuerpo con el bastón retráctil, y que fue una situación bastante compleja. Y hay que también reconocer que es una situación que también que causó, ¿verdad?, estas lesiones por un lado, pero también esta excesiva fuerza policial, y es por eso que también después Carabineros, más adelante vamos a revisar esas declaraciones, aseguraban que van a realizar una investigación interna para finalmente aclarar cómo ocurrieron todos estos hechos. Pero los quiero dejar con las declaraciones. Nosotros conversamos en exclusiva con Patricio Baos, nos comentó cómo ocurrió toda esta situación, así que revisemos parte del testimonio exclusivo para 24 horas. Acompañé a mi esposa y mis hijas al lugar de Plaza Italia, Alameda, todas esas partes donde encuentro que fue tan innecesaria la violencia que cayó sobre mí, que Carabineros impartió lumazos a diestra y siniestra, en la cual yo traté de defenderme, pero fue imposible evitarlo. El hecho de exigir mis derechos no implica necesariamente violencia de mi parte. Carabineros actúa en forma desmedida, sin ningún criterio, contra una persona que ya soy de una tercera edad, y ellos en estas situaciones se ciegan. No tienen un criterio formal o alguien que indique de que está mal el procedimiento que están empleando. Después de haberme golpeado brutalmente en el suelo, tratando yo de incorporarme, ellos siguieron insistiendo, y no habiendo una necesidad de seguir agrediéndome. Después de eso, de mucha demora, porque además apresaron a muchos jóvenes y nos llevaron al consultorio número 1 a contratar lesiones, la cual, digamos, a mí me colocan puntos, porque la herida era bastante considerable, más o menos unos 10 centímetros, en la cual me colocan, yo creo que alrededor de unos 10 puntos y 4 puntos en el párpado del ojo derecho. Ahí está el testimonio de Patricio Baos contando cómo ocurrió esta situación y relatando después los distintos atención médica que recibió tras esta agresión. Una vez que se difundió esta situación, Carabineros dio su versión y entregó un video de una cámara corporal de un funcionario que estaba a esa hora en el lugar, y este registro capta que segundos antes Patricio Baos habría atacado en primera instancia a personal de fuerzas especiales que se encontraba efectuando una detención a un manifestante, y que por esa agresión después
habría sido detenido. Sin embargo, ahora todo deberá ser parte de la investigación, aclarar si el funcionario de Carabineros está ajustado dentro de los protocolos, aunque claramente ahí se puede observar en las imágenes que es varias reiteradas oportunidades en que el funcionario policial realiza estas lesiones a Patricio Pagos. Vamos a revisar las declaraciones que entregó Carabineros tras este caso. La persona que protagoniza el video que se ha hecho viral fue detenida por desórdenes graves y atacó a los carabineros que se encontraban en clara desventaja numérica y procediendo en la detención de otros violentistas quienes lanzaban objetos contundentes. Su detención fue declarada legal por el juzgado de garantía e incluso se le decretaron medidas cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse al lugar en un radio de 500 metros. Además, se estableció un plazo de investigación de 90 días. No obstante lo anterior, hemos dispuesto una investigación administrativa con el objeto de evaluar el procedimiento policial y determinar si el uso de la fuerza empleada se encuentra ajustada a los protocolos institucionales. Una investigación administrativa interna con el fin de esclarecer si efectivamente está dentro de los protocolos el actuar del funcionario de Carabineros, quien fue captado por una de las personas que estuvo presente en la marcha del 8M el pasado domingo en el sector de Plaza Baquedano y que tuvo como una de sus víctimas Patricio Pagos, este adulto mayor de 69 años, quien estaba marchando junto a su familia, los estaba acompañando, pero comenzó a ser agredido por los funcionarios policiales. Por un lado está el testimonio y la versión de Carabineros, donde aseguran que Patricio Pagos estuvo agrediendo a un funcionario policial por esa patada, pero por otro lado también está el registro claro, donde se observa que el funcionario de Carabineros comenzó a agredir en reiteradas ocasiones con el bastón retráctil al adulto mayor, y es esta situación la que deberá ser entonces investigada para esclarecer si efectivamente está ajustado dentro de los protocolos, aunque ahí están las imágenes y son bastante claras de cómo se dio la situación en horas de la tarde del domingo, cuando ocurrió toda esta situación en el contexto de la marcha del 8M. Bien, vamos a seguir revisando más informaciones a esta hora y nos vamos a trasladar hasta la comuna de San Bernardo, donde en la jornada de ayer se registraron algunos incidentes. También en el sector de la plaza de armas de la comuna, incidentes y manifestaciones que comenzaron bien temprano, cerca del mediodía aproximadamente, y con una participación de unas 200 personas quienes se congregaron en ese lugar por una manifestación escolar y también feminista en el contexto de la huelga feminista. Pero cerca de las 7 de la tarde ocurrió una situación que afectó a una adolescente de 15 años quien resultó herida en su rostro. Según la propia familia, habría sido agredida con una bomba lacrimógena y que le causó una lesión en su nariz. Todo esto ocurrió en las esquinas aledañas, principalmente en Freire con O'Higgins, donde se dieron estos enfrentamientos, y de acuerdo a la versión de la familia, la menor afectada y su hermana no estaban participando de la acción de la manifestación, sino que se encontraban en el sector opuesto, es decir, junto a unos carros de Carabineros. Y la familia asegura que de un momento a otro se abrió la puerta de uno de estos vehículos policiales y sin mediar provocación, un funcionario habría disparado una bomba lacrimógena hacia el exterior y esta habría impactado en la nariz de la adolescente. Fue asistida por personal de la Cruz Roja, quienes más tarde la trasladaron hasta el hospital parroquial de la comuna de San Bernardo, y horas más tarde, cerca de la 1 de la mañana, fue dada de alta. Y el diagnóstico que entregaron fue una hemorragia nasal producto de una lesión a centímetros del ojo izquierdo, y que eso fue entonces parte de las lesiones que causó esta herida y que la familia acusa habría sido con una bomba lacrimógena. ¿Qué dijo Carabineros? Carabineros aseguró que todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Hicieron algunas discrepancias en torno al uso de una bomba lacrimógena porque dicen que las lesiones habrían sido mayores en caso de haber sido así, pero que de todas maneras también esto deberá ser investigado para esclarecer las circunstancias en cómo ocurrieron estos hechos y así determinar efectivamente si esta joven de 15 años fue lesionada en su rostro con una bomba lacrimógena, que es la situación que denuncia la familia. Vamos a revisar algunas declaraciones en torno a este caso.
un furgón de carabineros y se asoma una persona y entre la puerta y el vehículo dispara hacia las personas que estaban sentadas pacíficamente en la municipalidad. Era así como, y yo me volteo a verla y la veo con sus manos en su rostro y lleno de sangre. Un hematoma en la nariz a centímetros del ojo izquierdo. La lesión correspondería a un diagnóstico de una herida contuso erosiva de carácter leve, la cual en un principio no correspondería a una bomba lacrimógena. La señora madre de esta joven deseó no formular la denuncia, es así como Carabineros, tomado conocimiento de este hecho, puso los antecedentes por oficio a disposición del Ministerio Público y también a la vez, junto con esta denuncia, remitió los antecedentes necesarios también para que se realice la investigación sumaria en la Fiscalía Administrativa de la Prefectura del Maipo. Y sería por esta denuncia por oficio que ahora todo deberá ser investigado por el Ministerio Público y determinar si efectivamente la lesión que tuvo la adolescente de 15 años en su rostro de manera efectiva habría sido con una bomba lacrimógena en el contexto de manifestaciones en San Bernardo. Vamos a seguir en la comuna de San Bernardo porque también en el contexto de estas manifestaciones e incidentes que se registraron durante la jornada de ayer hubo algunos disturbios y también algunos saqueos que terminaron en total incidentes con 12 personas detenidas. Todo esto comenzó en horas de la tarde de ayer, pasado el mediodía, en el sector de la Plaza de Armas, tras una manifestación que fue convocada, pero que con el pasar de las horas, a eso de las 7 de la tarde aproximadamente, algunas personas que estaban participando de estas protestas y que también de un momento a otro llegaron hasta el sector de la plaza, atacaron la municipalidad de San Bernardo y también la gobernación provincial. Y además de eso, se registró el robo de una caja fuerte que contenía cerca de 7 millones de pesos y que pertenecen a una sucursal de una farmacia, a una cadena de farmacias. Ese robo se está investigando también para esclarecer cómo ocurrió todo esto y es por eso que hay cámaras de seguridad que captaron esta situación, este robo de una caja fuerte que contenía cerca de 7 millones de pesos y que fue protagonizado por algunas personas que también en el contexto de estas manifestaciones estaban en ese lugar. Carabineros tuvo que llegar para disolver hacia los manifestantes, dispersarlos con distintos elementos disuasivos, carros lanzagases y también carros lanzaaguas, y en total se registraron 12 personas detenidas tras la manifestación en San Bernardo y entre ellos también de los detenidos está uno de los saqueadores de las personas que estuvo protagonizando este millonario robo de la caja fuerte y también en otros sectores de la comuna. Se trata de un joven de 19 años, quien ya contaba también con algunos antecedentes penales por antecedentes policiales por robo con violencia, hurto simple y también robo en lugar no habitado. Tenemos algunas declaraciones de la policía tras esta situación ocurrida en la comuna de San Bernardo. Carabineros de Servicio de la Población logró la detención alrededor de 12 personas, en las cuales destaca un saqueo a la farmacia Salcobranda acá de la comuna, lugar donde se logró la detención de un individuo, el cual contaba con 19 detenciones, 3 órdenes pendientes, una por robo con violencia, robo con intimidación y hurto, y también por distintos desórdenes y daños fiscales también. Dentro de estas manifestaciones hubo también ataques a la gobernación provincial, a la municipalidad de San Bernardo. Todos antecedentes que junto con las cámaras de seguridad, también alguna declaración de testigos podrán aclarar cómo ocurrieron los hechos de incidentes y saqueos en las últimas horas en la comuna de San Bernardo. Muy bien, Rodrigo Pérez, seguimos en contacto. Gracias por ese informe. Muy buenos días. Bien, saludamos a Gonzalo Jiménez nuevamente, que ha regresado al estudio ya con información del tránsito y también otros temas que marcan la agenda en nuestro sitio de noticias. Gonzalo. Exactamente, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, 7:14 minutos y el taco es bastante considerable en el sector de la comuna Estación Central, específicamente en Avenida Libertador Bernardo Higgins, casi llegando ahí a Avenida Las Rejas. Ustedes pueden apreciar el tiempo de desplazamiento, es bastante menor, de aproximadamente 8 kilómetros por hora, según lo que informa Waze, y en algunos puntos llega a los 5 kilómetros por hora cuando se une con la ruta 68, mientras que hacia la Avenida Gladys Marín también ya se puede reportar alta congestión
congestión a esta hora de la mañana. Todo esto lo decíamos en la comuna de Estación Central. Vamos a irnos ahora a la comuna de Cerrillos, donde ahí en ese punto, específicamente en avenida Pedro Aguirre Cerda con Departamental, es un punto que lamentablemente también ya se ha puesto ya constante en materia de congestión. Ustedes pueden apreciar ahí los tiempos de desplazamiento, 11 kilómetros por hora, casi al llegar hacia la avenida Departamental. Todo esto desde el sur hacia el norte, hacia el centro de la capital. Otro de los puntos que también se ha visto bien congestionado durante esta mañana es en el sector de la comuna de La Florida, pero justamente ahora, justo nos falló ahí la actualización, pero nos quedamos ahí con el sector de Pedro Aguirre Cerda, específicamente en la comuna de Cerrillos. Todo esto está ocurriendo a esta hora de la mañana cuando son las 7:16 y vamos a revisar, Gonzalo, el .cl, nuestro sitio 24horas.cl, con la noticia más vista y tiene relación también al tránsito, al metro de Santiago. Ahí usted lo está viendo. 7 licitaciones están desiertas. Metro redefine calendario de las futuras líneas 8 y 9 que estaban proyectadas para el año 2027 y 2028. Finalmente, recordemos, la línea 8 que iba a ser desde Providencia a Puente Alto y la línea 9 desde Santiago a la comuna de La Pintana. Se van a cambiar las fechas de entrega porque la licitación, 7 de ellas fueron declaradas desiertas, 4 entre los meses de noviembre y febrero del año 2020. Tampoco hubo quien se presentara a estas licitaciones. Además, la línea 7, que estaba proyectada que finalizara sus trabajos el año 2027, se atrasó un año más. Todo esto a raíz del estallido social, según las informaciones del Metro, que han tenido que priorizar también sus gastos en restablecer el funcionamiento de las 138 estaciones, que varias de ellas se vieron dañadas y que algunas aún están completamente cerradas. Conversamos también con gente de la comuna de La Pintana y también con su alcaldesa respecto a esta información, a esta redefinición también del calendario de las futuras líneas 8 y especialmente la 9 que iba desde Santiago a la comuna de La Pintana. Pasemos a escuchar parte de esas palabras. Uno contrató gente, se preparó con ese tema y resulta de que ahora con esta noticia, ya con el retraso de todo esto, nos perjudica. Yo creo que no solo a mí, sino que a todos los locatorios de acá del centro comercial Las Catalpas. Nosotros estamos esperando, ¿cómo se le ocurre? Oye, si tengo harta gente buena, mis hijos los traen chiquititos para acá y los dos son ingenieros. Nosotros, como somos gente de bien, ¿por qué no tienen que castigar tanto? Habría sido un paso increíble, un paso realmente sorprendente para la gente humilde de aquí. Fome, para todos, para toda la comuna. ¿Lo estaban esperando el metro? Sí. ¿Se habían ilusionado mucho? Sí. Ya, chaito. ¿Cómo lo golpea esta noticia? Fome, sobre todo para los empresarios, ellos todos tienen para arriba, uno no tiene nada. Lo hunden más. Ahí escuchábamos las declaraciones de los habitantes de la comuna de La Pintada, claramente preocupados, también molestos porque ha sido postergada la fecha también de entrega de esta línea 9, especialmente que va a unir Santiago con la comuna de La Pintana, y esto va a ser redefinido, estas fechas, este calendario. Recordemos que los costos también de estos trabajos son de 376 millones de dólares por los proyectos del tren subterráneo para la mantención por los daños ocurridos durante el año pasado. Muy bien, Gonzalo, gracias por toda la información. Muy bien. Chau. Saludamos a Iván Torres, que ya está con nosotros con el informe del tiempo para esta jornada. Continúa el calor, baja un poquito en comparación con el día de ayer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, la máxima ayer fue bastante alta, 33.7, pasadito a las 5 de la tarde. Hoy esperamos una temperatura muy similar, a 1 grado menos, 33, 32, 33 grados acá en la capital. Pero continúa el calor acá en toda la zona central. Esto tiene para rato, no hay lluvias por el momento. Los sistemas frontales están llegando a la zona sur y bastante debilitados también, ¿eh? Bueno, en general, los sistemas frontales empiezan a activarse ya durante el mes de abril, mayo, acá en la zona sur. Y yo recuerdo, hace muchos años atrás, que en marzo teníamos lluvias y ya eso se acabó. Tenemos prácticamente dos estaciones. Se acabó hace rato. Hace rato. Y parece que este año menos que menos. Este año se ve complicado, así que yo creo que hay que hacer campañas para cuidar el agua en forma absolutamente responsable, porque la situación se ve crítica. Así que en general, pero mucha atención, ¿eh? Antes que me olvide, hay posibilidad de algunos chubascos en el sector costero de la región de Arica, Parinacota. También acá hay bastante nubosidad en Iquique, podrían dejar unos chubascos cerca de la costa,
pero van a durar muy poco y son de poca cuantía en cuanto a cantidad de agua. Increíble. Sí. Veamos detalles del pronóstico. En el norte que en el centro. Ha llovido más en el norte, exactamente. Veamos detalles del pronóstico de inmediato. Para el día de hoy una máxima entre 32 y 33 grados acá en la capital, cielo despejado. Tenemos 13.5, por ahí anda la mínima por cerca de los 13.5. Detalles para todo el país. La zona norte, parcial en la mañana, se nubla nuevamente la tarde Arica, también Iquique. Ojo, posibilidad de algunos chubascos muy débiles en el sector de Arica. Antofagasta parcial, Copiapó cielo despejado, la Serena está nublada, hay algo de neblina, esperamos que quede parcial con una máxima de 18. La región de Valparaíso tiene también abundante nubosidad, va a quedar con cielo parcial, máxima de 19. Cielo claro en Rancagua, también en Talca, máxima de 31. En Chillán, parcial con 32. Se nubla Concepción con 21 grados. Se espera cielo parcial en la Araucanía, sin lluvias. Máxima estimada para hoy de 27 grados. 23 en Valdivia, parcial. Se va a nublar Osorno con 24 grados. Hay una posibilidad de chubasco a fines del día. En Puerto Montt y también en Quillón con chubascos, pero ya en horas de la tarde, a fines del día. Máxima de 22 en Puerto Montt, 19 para Quillón. La región de Aysén. En Coyhaique se estima una máxima de 21 grados, también con algunos chubascos, pero ya en la noche y madrugada. En Chile Chico nublado, Puerto Natales con chubascos ocasionales, Punta Arenas cielo nublado, probablemente a fines del día, en la noche, algunos chubascos dispersos, y en Puerto William cielo nublado, máxima de 10. ¿Seguirán las altas temperaturas los próximos días acá en la capital? Y me refiero sobre los 32 grados. La verdad es que no, vamos a estar muy parejos. Alrededor de 30 grados los próximos días. Mañana miércoles con nubes parciales, cielo despejado el jueves, viernes, sábado y domingo. Lluvias acá en la capital no se ven, por lo menos de aquí a 10 días. El tiempo es muy estable acá en Santiago. Bien, Iván, gracias por el informe. Que tengas buen día. Buen día. 7:22 minutos. Bueno, el dólar cerró ayer en 842 pesos. Es un nuevo máximo histórico. Esto por la pugna en el mercado del petróleo entre Rusia y los países árabes y también, por cierto, el coronavirus. Bueno, queremos hablar al respecto. Tomamos contacto con Alejandro Urzúa, analista económico de la UNAP y de Open BBK. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Buenos días. A ver, ya estamos todos enterados. Ayer fue un lunes negro, las bolsas con caídas estrepitosas, el dólar acá en Chile con un alza histórica. Pero vamos a lo que a todos nos preocupa aquí en Chile. ¿Cómo esto nos puede pegar en lo más cotidiano? ¿Cuál crees tú que va a ser el efecto inmediato en todos los chilenos? Bueno, lo primero que vamos a empezar a vivir, ¿no es cierto?, es lo que hemos hablado con anterioridad en estudios, en qué minuto, ¿no es cierto?, el importador directo de productos que vienen, ¿no es cierto?, indexados en dólares va a empezar a traspasar los costos de sus mayores, ¿no es cierto?, sus mayores costos hacia los consumidores finales. De alguna manera, el IPC que tuvimos del mes de febrero ya nos daba algunos indicios, por ejemplo, en algunos noticias como eran los productos cárneos, ¿no es cierto?, como era el transporte interurbano, que de alguna manera venía fuertemente indexado también con el factor petróleo, y también las zapatillas de hombre dentro del ítem vestuario masculino, que de alguna manera ya se empezaron a reflejar en el IPC, ¿no es cierto?, y este traspaso de los precios de costo. De alguna manera, lo complejo con este dólar tan alto es que la economía chilena, entre comillas, se empieza a importar inflación solamente por efecto cambiario. Tenemos que ver que desde el estallido social al día de hoy el dólar ha tenido casi un incremento de 130 pesos y obviamente eso nos afecta directamente a toda nuestra economía. Sí, Alejandro, ¿qué pasa con nuestras pensiones? ¿Qué pasa con nuestros ahorros, que ya son un tema siempre de preocupación, pero cuando las acciones, la bolsa cae, hay muchos instrumentos nuestros que están invertidos en distintas cosas que están interconectadas con lo que pasa en el mundo financiero? ¿Qué pasa con nuestras pensiones? Correcto, bueno, ¿no es cierto?, hay que recordar que las pensiones tienen diferentes fondos, ¿no es cierto? Y obviamente los fondos A y B, que son los fondos más expuestos hacia renta variable, van a ser los que van a estar sufriendo con un mayor porcentaje con respecto a esa variable. Y deberíamos esperar, ¿no es cierto?, que se contraigan esos fondos durante el próximo mes, lamentablemente como consecuencia de esto. A ver, lo que hemos vivido hoy día, Gonzalo, simplemente es la tormenta perfecta. Tenemos en términos cambiarios en Chile, se podría decir, por un lado, en variables, ¿no es cierto?, en el mercado externo, tenemos a causa del coronavirus, ¿no es cierto?, la OPEP trató de ponerse de acuerdo en bajar la productividad de miles de millones de barriles de petróleo. Lo cual con Rusia no llegaron a acuerdos, es que no era que se desencadenó, ¿no es cierto?, esta pugna de petróleo, que a la larga lo que hizo fue dejar aún más nerviosos los mercados y darse cuenta también y asumir una serie de medidas bastante icónicas que se habían tomado en el mundo con efecto coronavirus, que de alguna manera mostraban
cómo la economía mundial, ¿no es cierto?, entre comillas, se empieza paulatinamente a paralizar por el efecto del coronavirus, la suspensión de Indian Wells en Estados Unidos, un hecho emblemático. Tenemos la suspensión de actividades deportivas por el Comité Olímpico de Italia también hasta la primera semana del mes de abril. Por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, la suspensión de actividad académica en Madrid, ¿no es cierto?, una cuarentena generalizada en Italia, etcétera. Nos damos cuenta que el coronavirus, de alguna manera, hace mucho rato que ya rompió las barreras de China y está afectando fuertemente al continente europeo, en países que son altamente también dependientes en cuanto a su PIB por la actividad turística. Entonces, obviamente, las nubarrones de posibles bajo rendimiento, ¿no es cierto?, de las economías mundiales hace que los inversionistas empiecen de alguna manera a meterse en el malecón, a resguardar sus inversiones, y para eso, ¿no es cierto?, dejan de tener presencia y estar, ¿no es cierto?, muy activos en bonos, en acciones, en acciones que tienen mayores niveles de volatilidad, y se resguardan en bonos, ¿no es cierto?, y en la moneda norteamericana como es, ¿no es cierto?, un elemento de resguardo a una economía más debilitada. Dime, Gonzalo. Sí, volviendo más a lo más cotidiano, todo esto es negro, o países como nosotros que compran casi todo el petróleo, todo el combustible lo compramos nosotros. O sea, a ver, para mirar un poco el vaso medio lleno, hay países que están mucho peor que nosotros. Argentina, que está con una crisis financiera atroz, está ultra endeudado. Además, ellos son productores de petróleo. A ellos sí les afecta más. Venezuela, ¿para qué decir? En fin. Pero nosotros lo compramos todo. Lo único bueno de todo este panorama es que nos podría seguir bajando el precio de los combustibles, por ejemplo. O sea, sin lugar a dudas, nosotros dentro de la economía emergente somos de alguna manera las menos golpeadas del día de ayer por el efecto petróleo, porque obviamente no somos generadores de hidrocarburos, somos importadores, como tú bien dices, pero deberíamos esperar, ¿no es cierto?, de aquí a 2 semanas más. Hay que recordar que siempre nosotros jugamos con un desfase con respecto al precio del petróleo, y cuando se haya reflejado ya en las gasolineras cotidianas de todos los chilenos, tiene aproximadamente 2 semanas de desfase, pero también esta baja de alguna manera también la tiende a, ¿no es cierto?, a atenuar o amortiguar un poco también el alza de tipo de cambio. Deberíamos esperar bajas, pero también tantas sustanciales, porque obviamente estamos con un tipo de cambio sumamente elevado que a la larga también nos podría afectar esa variable, pero obviamente deberíamos, ¿no es cierto?, esperar una distorsión. Hoy día, en la mañana, ya está subiendo un 4 o 5% el valor del barril de petróleo, pero obviamente va a seguir por estos valores bajos, yo creo que por un tiempo más o menos, un par de semanas al menos. Noticia en pleno desarrollo. Alejandro Ursúa, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros temprano para analizar este contexto complicado, delicado, como lo ha reconocido el propio ministro de Hacienda en la jornada de ayer. Muy buen día. Gracias. Igualmente, muchas gracias, y esperamos que hoy día la bolsa tenga un mejor resultado. Hasta ahora parece que están rebotando de manera positiva, así que vamos a ver cómo sigue el desarrollo de la economía. Gracias. Fueron dados a conocer los resultados del primer Estudio Nacional de Valoración Económica del Trabajo Doméstico y Cuidado no remunerado, no pagado en Chile. Una medición que busca conocer el real aporte de esas tareas a nuestra economía. Y el resultado es bastante sorprendente. De esto nos cuenta Andrea Pino. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Tareas que realizan mayoritariamente mujeres, un tema muy importante. ¿Cómo aportan a la economía todas estas mujeres que trabajan en tareas domésticas, que tienen a cargo el cuidado de personas? Bueno, estamos junto a Paula Poblete, directora de Estudios de Comunidad Mujer, que fue precisamente la que hizo esta investigación, este estudio que es pionero en nuestro país. Paula, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Paula, ¿qué descubrieron en esta investigación, decíamos pionera, en que intentan estimar el valor económico, la contribución del trabajo no remunerado doméstico, del cuidado no remunerado? No descubrimos, sino más bien confirmamos una tendencia que es universal, que es que en general de todo el tiempo que usamos a nivel productivo, es decir, sin considerar el tiempo de descanso, la mayor parte del tiempo diario se destina a labores de cuidado y domésticas no remuneradas, ¿sí? El trabajo remunerado ocupa un 46% y el trabajo no remunerado un 53%, ¿sí? Otra cosa que corroboramos es que la mayor cantidad de este trabajo, de esta carga de trabajo, se la llevan las mujeres en un 72%. Y lo otro relevante que se corrobora con esta investigación es que, dado esto, las mujeres destinan la mayor cantidad de su día en promedio a este tipo de labores y no
a participar del mercado laboral. ¿Qué peso económico tiene esta labor y por qué no se incorpora, por ejemplo, en cuentas nacionales? ¿Por qué no es considerado, por ejemplo, por el Banco Central para tomarlo en cuenta dentro del PIB? Sí, bueno, no es un problema de Chile, es un problema del mundo, digamos. El sistema de cuentas nacionales es internacional, es una metodología estandarizada con la que se mide el PIB, el crecimiento de los países. ¿Y por qué no está considerado? Bueno, porque ellos dicen que es difícil medirlo. La verdad es que esto probablemente tiene más que ver con que en esa definición de la metodología participaron solo hombres. Solo hombres diseñaron este método y ya sabemos lo que pasa cuando los hombres monopolizan las decisiones, ¿no? No hay una perspectiva completa de la vida, ¿sí? Y probablemente si en ese grupo décadas atrás hubiese habido mujeres, habría habido una concepción distinta del trabajo. Finalmente, esa es la relevancia que tiene este tipo de estudios, que visibiliza y pone en valor la importancia de este trabajo, porque estamos completamente seguras, y la estadística lo confirma, y la vida diaria también, es que el sistema social y el sistema económico no funciona sin este trabajo, ¿sí? Hay una concepción como de que el día comienza cuando uno llega a la oficina o al lugar de trabajo, y no, la jornada comienza antes con un montón de pega que se hace para que las trabajadoras y los trabajadores renueven energías para poder ir a trabajar, y un montón de pegas también cuando uno llega a la casa, que tienen que ver con lavar, con ordenar, con hacer las tareas con los niños, con cuidar adultos mayores, etcétera, que son parte de la generación de riqueza de un país también. Paula, ¿cómo se puede reconocer, compensar este trabajo no remunerado? Bueno, usaste palabras claves, porque el consenso internacional lo que dice respecto de este tipo de trabajo es que lo que hay que hacer es reconocerlo, reducirlo y redistribuirlo. Esas son las 3 R que hay alrededor de esta problemática, ¿no? Y bueno, una forma de reconocerlo, como se ha hecho en algunos países, por ejemplo, es a través de sus constituciones, ¿sí? Reconocer que es necesario valorar este trabajo y, sobre todo, compartirlo por todos los miembros de la sociedad. Ahí tenemos entonces una oportunidad interesante con el proceso constituyente que se podría abrir a partir del plebiscito de abril. Y por otro lado, también en el Congreso tenemos abierta una discusión respecto de nuestro sistema de pensiones, y es la fórmula en la que generalmente los países reconocen este trabajo, ¿sí? En Chile no hay reconocimiento a la vida dedicada a la crianza o al trabajo doméstico, que muchas mujeres realizan no necesariamente por opción, sino que porque no les queda otra, debido a que no hay un sistema nacional de cuidado, por ejemplo, que ofrezca cuidado institucionalizado donde ellas puedan delegar este cuidado, o porque en la organización familiar, debido al machismo imperante en el fondo, no pueden compartir los roles con los otros miembros de la familia. O sea, entonces se ven obligadas, por ejemplo, a renunciar a un trabajo remunerado, y eso implica que no pueden juntar plata en su cuenta de capitalización individual y por lo tanto no tener derecho a una pensión autofinanciada. Y tenemos que hacernos cargo de esa población, porque en Chile son más de la mitad de las mujeres. Bien, le agradecemos a Paula Poblete, directora de Estudios de Comunidad Mujer, por el tiempo para compartir las conclusiones de este estudio, de esta investigación pionera en nuestro país, que pone en relieve el trabajo doméstico, el cuidado no remunerado, este tema tan importante que puede ser también parte de una discusión constitucional, para ponerlo en un lugar destacado, ¿no?, respecto del aporte económico que significa para nuestro país todas aquellas personas que dedican su tiempo a este tipo de labores dentro del hogar. Gonzalo. Claro que sí, Andrea. Gracias por la entrevista. Buenos días para ambas. 7:34 minutos, nos vamos a la pausa. Miren, información de última hora, por ejemplo, en el fútbol. Fíjense ustedes que el partido de la Liga de Campeones de la Champions para el próximo miércoles 18 entre el Barcelona y el Nápoles se jugará, pero a puerta cerrada en el Camp Nou. Lo comunica así Barcelona en su cuenta oficial. Al regreso estaremos con más informaciones internacionales. No se vaya, una pausa. Internacional.
Todos los italianos sometidos a restricciones. En Italia está muy compleja la situación con el coronavirus. De esto y más vamos a hablar con Ignacio Martínez. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día, muchas gracias. Buen día para todos. Sí, muy complicada la situación en Italia, donde luego de las restricciones aplicadas en el norte se definió por parte del gobierno poner a todo el país en cuarentena. Es la segunda nación más afectada después de China ya, por el número de contagios que se eleva a más de 9.000 y ya son 463 los fallecidos en Italia por coronavirus. Bajo estas nuevas restricciones que rigen a partir de hoy, las personas solo podrán abandonar las ciudades en las que viven por cuestiones laborales o de salud y deberán además acreditarlo ante las autoridades. Esto para evitar precisamente la movilización de personas entre las ciudades. En tanto, escuelas y universidades van a permanecer cerradas. Esta es una medida que ya se había anunciado la semana pasada, en principio hasta el 3 de abril. Y además ayer se confirmó la suspensión de todos los eventos deportivos, incluida la Liga A del calcio del fútbol italiano. Y se prohíben las concentraciones públicas. Ya desde el fin de semana pasado se jugaron partidos a puertas cerradas de fútbol, por ejemplo, Juventus-Inter. Pero ahora ya se tomó la determinación por parte del ejecutivo de Giuseppe Conte de suspender el fútbol italiano, además de otras actividades deportivas. Esto para evitar aglomeraciones y mayores focos de contagio. En España también, ¿eh? El Barcelona también acaba de comunicar que la próxima semana en el Camp Nou sin público. Bien, sí, es otra medida, pero no se ha suspendido el fútbol todavía. No, en España no. España igual es un país también que se ha visto bastante afectado en los últimos días, sobre todo, pero no llega al nivel, obviamente, de Italia, que es alarmante. Ahora, esperemos que no. Sí, esperemos que no crezca. Y este nuevo decreto, entonces, hace extensible a todo el territorio italiano las acciones que, en un principio, como mencionábamos, incluían solo la región de Lombardía y a 14 provincias del norte del país, donde viven 16 millones de personas. Esta era la información que les dábamos ayer, en base a lo definido el fin de semana. Y ahora el primer ministro Giuseppe Conte señaló que no va a haber una zona roja, una zona restringida del país y otra no, sino que se trata de evitar los movimientos en toda la península italiana, con excepción de casos de necesidad por motivos de salud o por cuestiones laborales. El COVID-19 afecta fundamentalmente a todo el país, pero sobre todo a las regiones de Lombardía que les mencionábamos, también a Véneto y a Emilia-Romagna, que juntas suponen el 40% del Producto Interno Bruto italiano. De todas formas, en el marco de estas medidas definidas por el gobierno, no se van a interrumpir, por lo menos por ahora, los servicios de transporte público para garantizar la continuidad del sistema de producción, esto para que la gente pueda ir a trabajar y permitir que las personas se trasladen. Tampoco se va a impedir la circulación de mercancías, que es fundamental para la economía italiana. Pero la situación es cada vez más compleja en este que es el país de Europa más afectado por el coronavirus, con esta exhortación además por parte de las autoridades a permanecer a las personas en sus hogares, salvo que tengan la necesidad, obviamente, de ir a trabajar o de trasladarse por cuestiones de salud. Y a propósito de este brote mundial, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió que el riesgo de que el coronavirus se convierta en una pandemia es muy real. El director de la OMS, Tedros Adhanom, señaló que sería la primera pandemia de la historia que podría controlarse y envió un mensaje de tranquilidad al señalar que, a pesar de la propagación del virus en un centenar de países, todavía puede ser controlado, dijo, a través de mecanismos específicos de contención. Sin embargo, sigue creciendo el número de muertos, particularmente, como mencionábamos, en Italia, en otros países europeos, mientras que en China se reporta un descenso en la cifra de víctimas. Este lunes se confirmaron además las 2 primeras muertes en Alemania, mientras que el total de fallecidos en Europa ya supera los 400. Italia, como mencionábamos, principal foco. Se han cancelado eventos masivos también en Irlanda, como el tradicional desfile de San Patricio, el St. Patrick's, y en países como Francia y Alemania se han prohibido eventos que generan aglomeraciones de más de 1.000 personas. Vamos a repasar declaraciones del director de la OMS sobre la situación con el coronavirus en el mundo. Ahora que el virus ha llegado a tantos países, la amenaza de una pandemia se ha vuelto muy real, pero sería la primera pandemia en la historia que podríamos controlar, así que no estamos a merced del coronavirus. Podemos frenarlo, prevenir la infección y entre los infectados, la mayoría se va a recuperar.
Bueno, las bolsas mundiales muestran hoy una recuperación tras el lunes negro para los mercados internacionales impulsado por el temor del coronavirus y la falta de acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia para reducir la producción de petróleo, negociaciones que se han desarrollado en la OPEP para compensar la baja precisamente de la demanda del crudo. Las bolsas europeas se abrieron este martes con alzas superiores al 1% después de las fuertes pérdidas del día anterior y mostraron luego un avance del 3%. Se espera que se estabilicen en las próximas horas los mercados, mientras el precio del barril de petróleo Brent, el británico, para entrega en mayo, recupera en el mercado de futuros de Londres un 7,19%. Ayer, recordemos, Wall Street se derrumbó al cierre. El Dow Jones cayó 7,83%, el Nasdaq 7,29% y el Standard & Poor's 7,64%. Las bolsas europeas tuvieron además pérdidas de entre el 7 y casi el 9% y el Nikkei de Tokio se desplomó 5%. Las operaciones de la bolsa de Nueva York se detuvieron ayer durante 15 minutos después que el indicador Standard & Poor's, que es considerado el más representativo del mercado, cayera un 7% en la apertura de los mercados, mientras que el Dow Jones comenzó la jornada también este lunes cayendo cerca del 8%, caídas históricas para estos índices en la bolsa de Nueva York. En América Latina, la bolsa de Sao Paulo también decidió suspender este lunes sus negociaciones por una caída superior al 10% en la apertura y en varios países de la región como México, Colombia y acá también en Chile el dólar alcanzó sus máximos. En tanto, la cotización del barril de petróleo sufrió una caída del entorno del 25% en Europa y Estados Unidos, provocada, como mencionaba, por la ruptura de negociaciones en el marco de la OPEP entre Rusia y Arabia Saudita para reducir la producción de crudo y así compensar la caída de la demanda, la peor caída del precio del barril internacional del petróleo desde la Guerra del Golfo en 1991. Sí, lo bueno es que es normal, ¿eh? Después de un día de bruscas caídas en las bolsas se pega un rebote. Hoy día está subiendo un poquito, pero hay dos cosas que hay que tener ojo. Uno, Trump anunció rebaja de impuestos. Eso puede ser una buena señal. Y lo otro, Xi Jinping visitando la zona cero otra vez, dando señales de que se empieza a controlar por la baja de nuevos casos de coronavirus. En China, ojalá sobre todo. Ojalá sea así. Sí, bueno, y mientras tanto el crucero Grand Princess, que ahí lo vemos, en el que 21 pasajeros dieron positivo por coronavirus, atracó finalmente en Oakland, en California. Quienes viajaban a bordo del barco que partió desde Hawái el pasado 29 de febrero fueron trasladados rápidamente a centros hospitalarios este lunes o a bases militares, donde deberán cumplir la cuarentena de 14 días. Más de 3.500 personas viajaban en este crucero, el Grand Princess, rumbo a California, pero se le prohibió atracar en los últimos días cuando se supo que decenas de pasajeros tenían síntomas compatibles con el coronavirus. El Departamento de Estado norteamericano recomendó en tanto a sus ciudadanos no viajar más en cruceros, lo cual parece obvio a esta altura, ¿no? Pero es una recomendación directa del gobierno por el alto riesgo de contraer la enfermedad en estos lugares. De hecho, se ha cuestionado, Gonzalo, las medidas de cuarentena en los cruceros porque quedan miles de personas confinadas en ese barco que por más que sea muy grande, se genera una situación más proclive a los contagios. Por otro lado, Donald Trump minimizó las muertes por COVID-19 en su país al compararlas con las cifras de víctimas anuales a causa de la gripe común, la gripe estacional. Nada se cierra, dijo. La vida y la economía continúan, afirmó el mandatario. Según el último reporte, este virus ya se ha cobrado 26 vidas en Estados Unidos. Y volvemos a Italia, pero con otra noticia que también tiene que ver con el coronavirus. 6 reclusos de una prisión italiana murieron durante un motín desatado como protesta ante las restricciones que también afecta la vida carcelaria por este brote. El incidente tuvo lugar en la cárcel de Módena, al norte del país, y se desató luego de conocerse el decreto del gobierno italiano que restringe las visitas y la libertad vigilada de los reclusos para contener precisamente la propagación del COVID-19. Las protestas se han extendido a cerca de 30 cárceles en Italia, en las que muchos reclusos solicitaron además la amnistía debido a esta emergencia sanitaria. En la ciudad de Pavia, presos de un centro penitenciario tomaron a 2 policías como rehenes y liberaron a varios reclusos. En tanto, en las cárceles de Milán y Roma también se han registrado disturbios, motines, donde algunos incluso saquearon las enfermerías por temor a la escasez de insumos para combatir la enfermedad.
En otros temas, una inédita huelga general de mujeres se desarrolló este lunes en México, luego de las masivas manifestaciones del fin de semana por el 8M, bajo el lema Un día sin nosotras. El llamado de los colectivos feministas a las mujeres fue para ausentarse de los puestos de trabajo, de las escuelas y también de las universidades e incluso las calles, para visibilizar su presencia e impacto en los distintos espacios de la vida de la ciudad. La histórica protesta fue para denunciar las altas cifras de femicidios en México, así como la falta de respuestas por parte de las autoridades y el sexismo generalizado en la sociedad mexicana. 30 ciudades, empresas, medios de comunicación, universidades, organizaciones sociales, la milicia e incluso representantes de la iglesia tomaron una postura a favor de esta huelga. La situación de la violencia contra las mujeres en México es especialmente dramática en la región. Según cifras oficiales, más de 10 mujeres son asesinadas por día por motivos de género, por violencia de género, y en 2019 fueron perpetrados más de 1000 femicidios. La Unión Europea estaría dispuesta a recibir hasta 1.500 niños refugiados que se encuentran actualmente en campamentos en Grecia, según anunció el gobierno alemán. Mediante un comunicado, las autoridades alemanas señalaron que está siendo negociada una solución humanitaria a nivel europeo y que su país estaría dispuesto a recibir una parte apropiada del total de los niños que están en situación irregular. La difícil circunstancia de estos migrantes varados en la frontera turco-griega ha alertado a la comunidad internacional, especialmente por la situación de los menores, muchos de los cuales requieren atención médica e incluso algunos viajan sin adultos. La propuesta surge como una forma de apoyar a Grecia y, bueno, obviamente, la Unión Europea, y se conoce días después de que el Parlamento Federal alemán rechazara un proyecto para acoger solo en Alemania a 5.000 niños provenientes de estos campamentos de refugiados en Grecia. Toda esta situación, recordemos, surgió en las últimas semanas por la decisión del gobierno turco, del presidente Recep Tayyip Erdogan, de abrir la frontera de su país con Grecia para permitir el ingreso de migrantes sirios a la Unión Europea. Esto ante el aumento de las tensiones, principalmente en la región de Idlib, en ese país donde Turquía apoya a los rebeldes y Rusia al régimen de Bashar al-Assad. Y cerramos con las últimas imágenes de los duques de Sussex en un gran acto oficial como miembros de la realeza británica. El príncipe Harry y Meghan Markle asistieron junto a la familia real al servicio religioso anual de la Commonwealth, o la Mancomunidad de Naciones, celebrado este lunes en la abadía de Westminster. Los duques coincidieron con la reina Isabel II, el príncipe Carlos, papá de Harry, y los duques de Cambridge, William y Kate Middleton, por primera vez en público desde el anuncio de su renuncia como miembros de la familia real en enero pasado. A diferencia de años anteriores, Harry y Meghan no participaron esta vez en la procesión real del acto junto a la monarca británica. La ceremonia fue la despedida de los duques de Sussex como miembros senior de la corte británica y podría ser, de hecho, la última ocasión en que ambos sean tratados como altezas reales. Veremos. Gracias, Nacho. Que tengas buen día. Igual, chau, chau. Bien, vamos a otra de las noticias que ha marcado las últimas horas. Un grupo de delincuentes que protagonizó un millonario robo en el aeropuerto de Santiago. Sujetos que asaltaron un camión de valores con cerca de 13.000 millones de pesos en su interior. Queríamos conocer más detalles de lo ocurrido. Dani Linares tiene el informe. Dani, buen día. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo te va? Muy buen día. Un cuantioso robo nuevamente en el aeropuerto, tal como sucedió el año 2014, cuando un grupo de delincuentes logró sustraer cerca de 6.000 millones de pesos de este terminal en un transporte de dinero que tenía por destino en esa oportunidad traer efectivo hacia diferentes regiones del país, pero que fue captado con información sin duda privilegiada por aquellos delincuentes en aquella oportunidad. Una situación que en la jornada de ayer, pasado el mediodía, se vuelve a repetir aquí en el aeropuerto de Santiago, en la zona de carga de este aeropuerto, donde un grupo de delincuentes se hizo pasar por personal de transporte de encomiendas de una compañía internacional y para poder ingresar a este sector, porque en el lugar para poder traspasar esta zona que es de seguridad deben acreditarse. Ustedes lo ven ahí a mi espalda, es un ingreso que dice personal autorizado. Todos los camiones, todos los vehículos que pasan por este sector deben ser controlados a su ingreso para poder avanzar al sector de carga de las encomiendas, y ese fue el control, digamos, que burlaron estas personas involucradas en este robo. De ahí en adelante todo un trabajo que ha llevado adelante la Fiscalía y la PDI para dar con el paradero de estos sujetos
sujetos involucrados en este robo, cerca de 13.000 millones de pesos, el doble prácticamente de lo sustraído el año 2014 en el aeropuerto de Santiago. Un modus operandi bastante similar, sin embargo, en esta oportunidad con la opción que tomaron estos delincuentes de hacerse pasar por personal de una empresa de encomiendas para poder acceder a este sector del aeropuerto que es nuevo, un terminal aéreo que se está remodelando, y esta zona es nueva, por lo cual entendemos debe contar también con mayores medidas de seguridad, aprendiendo también las lecciones de lo ocurrido hace ya 6 años atrás. Revisemos algunas declaraciones de lo ocurrido en la jornada de ayer, donde las autoridades, el Ejecutivo también se ha referido a esta situación, también dando cuenta de quizás la falta de seguridad y los protocolos que se deben sin duda mejorar para evitar este tipo de delitos. Los dineros que venían del extranjero, la cantidad de aproximadamente 1 millón de euros y fracción y 12 millones de dólares y fracción, la cual fue sustraída por un grupo todavía que estamos determinando de sujetos que llegaron a las bodegas de aeropuerto, y básicamente estamos realizando múltiples diligencias con la Policía de Investigaciones para dar con determinar fehacientemente la dinámica de los hechos y también su partícipe. Las imágenes que contamos por el momento son las que están en el interior del recinto, y estamos tratando de determinar el recorrido tanto desde cómo llegan aquí al recinto como el recorrido que se realiza una vez que lo abandonan. Un hecho grave, preocupante. Nosotros hemos puesto todas nuestras capacidades. Me he comunicado yo directamente con el fiscal del accidente, con el don José Luis Pérez Calaf, y hemos puesto todas nuestras capacidades investigativas con gente experta, con cursos en el extranjero, para poder sacar lo más rápido posible este caso que nos preocupa. También lo comenté hoy día con el ministro del Interior. Creemos que hay una planificación de un grupo profesional que vulneró la seguridad del aeropuerto, y eso es preocupante. Es un delito grave el que se cometió, un robo, además en que se utilizó armamento, y por lo tanto la investigación que se está llevando adelante nosotros esperamos que aclare lo antes posible cuáles fueron las características y se recupere el dinero que fue robado, y además se determine las responsabilidades en ese caso. La investigación está siendo llevada por la Fiscalía y por la Policía de Investigaciones, que está ya practicando diligencias y estuvo en el lugar. Y esto ocurrió efectivamente dentro del recinto, pero en la parte que es de acceso público del recinto aeroportuario, y por lo mismo lo que están viendo es cuáles eran las circunstancias y cuáles eran las medidas de seguridad en que se encontraba este dinero. Y había custodia tanto de seguridad privada en el lugar, por lo tanto también hay que determinar cuáles eran las condiciones en que se desarrollaba esa actividad. Dos miembros de esta seguridad privada resultaron lesionados tras los hechos ocurridos en la jornada de ayer al enfrentarse a estos delincuentes que con golpes trataron de evadir también este control de seguridad. De alguna manera, quienes las personas que fueron lesionadas producto de estos hechos. Lo decía el secretario del Interior, una zona público acceso en el aeropuerto, que tras este control que está a mi espalda pueden prácticamente ingresar los transportistas, solamente dejando ahí su nombre, RUT y por supuesto el lugar desde donde vienen para poder ingresar al aeropuerto, y luego es el espacio donde se perpetra finalmente este robo pasado el mediodía aquí en el aeropuerto de Santiago. Es una zona que no influye en nada en el normal funcionamiento del terminal aéreo, que ayer funcionó sin ningún inconveniente. De hecho, hay que desviarse del camino principal hacia el terminal de pasajeros para poder llegar a este punto donde finalmente se entiende por aquello que los delincuentes estudiaron bastante este delito para poder acercarse a este punto que no está señalizado como el terminal aéreo de pasajeros, sino más bien es un camino que hay que recorrer sabiendo finalmente hacia dónde se dirige para poder llegar a este punto. Carabineros fue uno de los primeros en llegar a este lugar, periciando por cierto las cámaras de seguridad y también empadronando a quienes fueron testigos de esta situación y que pudieran entregar mayores antecedentes que permitan finalmente la detención de estas personas que hasta el momento no se sabe el paradero de los sujetos, y menos por cierto del dinero que fue sustraído en la jornada de ayer. Nosotros nos quedaremos pendientes, Gonzalo, a todas las diligencias que se van a realizar durante esta jornada en el terminal aéreo, donde también está Carabineros a esta hora, pero que está funcionando en su sección de transporte de carga de manera normal, pese a lo ocurrido en la jornada de ayer.
Sí, vamos a ver qué pasa con los protocolos en ese lugar para enfrentar este tipo de situaciones, y también vamos a ver qué pasa con este millonario robo en torno a la investigación, en la posibilidad de recuperación de lo robado, de lo sustraído, y también con eventuales condenas a responsables, porque de los otros millonarios robos del último tiempo, uno sí tuvo condenados y otro no tiene detenidos aún, y se recupera muy poco de lo que se sustrae. Así que vamos a estar atentos al desarrollo de la investigación en este caso. Gracias, Dani. Buenos días. Bien, son casi las 8, nos despedimos. Que tengan una gran jornada y en el buenos días a todos. Más noticias, como siempre, en el canal 24 Horas. Hemos presentado 24 AM.